Hola, bienvenidos al módulo de procedimientos. En este módulo les voy a explicar a ustedes cómo pueden elaborar sus propios procedimientos, sus propios documentos. Así que vamos a empezar. Antes de eso les quiero dar las siguientes recomendaciones. No existe un número determinado de procedimientos. Todo depende de la cantidad o la necesidad o de la actividad económica de la empresa a la cual ustedes le están haciendo el programa de protección contra caídas. Pero como mínimo usted debe tener el procedimiento de cómo diligenciar los permisos de trabajo. Acuérdense, si vieron el módulo de permisos de trabajo, pues involucren dentro del procedimiento que debe haber una organización en el trabajo. Entonces, que deben avisar con anticipación la actividad que se va a realizar, en qué lugar van a ir a reclamar los formatos correspondientes, quién va a ser el que va a aprobar el permiso de trabajo y toda esa serie de cosas que dependiendo la realidad de cada empresa la van involucrando al procedimiento. Segundo, debe estar el procedimiento de reporte de accidentes de trabajo. Inclusive ese ya lo deben tener con el sistema de gestión. Y tercero, los procedimientos por cada tarea registrada en el inventario de tareas. Esos son como los más básicos. Pero pues obviamente que como no existe una limitante, pues usted puede tener procedimiento para revisión de equipos, procedimiento para lo que usted considere que sea necesario. Bueno, realmente aquí me voy a apoyar con la IA, muy similar a cómo estructuramos el documento del programa. Y pues con esta ayuda usted ya puede elaborar cualquier procedimiento, no solamente los del programa de protección contra caídas, sino también cualquier procedimiento de la empresa. Usted simplemente, vuelvo y le recuerdo, yo estoy utilizando una IA gratuita, una IA que es Gemini, y me gusta esta porque está más actualizada que las versiones gratuitas de las otras IAs. Entonces es por eso que la utilizo. Y les voy a mostrar algo muy sencillo. Muchas veces en esta parte documental es donde las personas quedan bloqueadas. Usted puede tener la IA y puede tener el conocimiento, pero se bloquea en la elaboración del documento. Y con esto ya usted lo puede elaborar. Entonces aquí vea, escribir el contenido que debe tener un procedimiento. Y ella se lo bota, vea, tiene que tener un título, tiene que tener objetivos, tiene que tener un alcance, tiene que tener unos responsables, tiene que tener unos materiales y equipos. Y aquí en el punto 6 pues va el paso a paso, el paso detallado con un orden lógico, y usted le puede inclusive involucrar un diagrama de flujo. Entonces si ve que con esta base usted ya puede ir estructurando el suyo. Aquí yo tengo un Word desocupado totalmente, y pues ya usted puede empezar a escribir. ¿Qué es lo primero que debe tener el procedimiento? El título. Entonces este sería procedimiento de lavado de fachada, o digamos lavado de tanques, cualquier tarea. Y esto es lo que va muy enlazado al inventario de tareas. ¿Se acuerdan que yo les dije que lo más importante del programa era el inventario de tareas? Aquí es donde coge importancia ese inventario. Entonces ustedes cogen el inventario de tareas y por cada tarea hacen su respectivo procedimiento. Aquí pues ya tienen el título. Luego, ¿qué me dice ahí la IA? Me dice que vamos a subir, dice que un objetivo. Entonces usted simplemente acá escribir un objetivo general, general para un procedimiento seguro, para un procedimiento de trabajo en altura, para un procedimiento de trabajo en altura, el cual consiste, espérate que no alcanzo a ver aquí, consiste, ¿cuál fue el título que pusimos? Vamos a ver, lavado de tanques. Entonces, el cual consiste en lavar unos tanques que están a una altura de
14 metros. El trabajador debe subir utilizando una escalera portátil y al llegar debe lavar el tanque. Con el fin de, bueno, con el tanque. Vamos a dejarlo así, enter, a ver qué nos bota. Entonces, aquí nos bota varias opciones de objetivo. Realizar la limpieza de los tanques ubicados. Y usted a medida de esto, vamos a dejar este mismo, vamos a dejar este, tan, y usted va estructurando su documento, acá. Aquí. Yo sé que con estas bases, ya usted vea, objetivo. Y usted ya va a estructurar su documento, objetivo general. Objetivo general. Acuérdense de, pueden implementar en el encabezado, para los que pues no saben esto, pues insertar tabla, por lo general son 3, y aquí usted puede pegar el nombre del procedimiento. Vea, aquí. Y ya usted puede elaborar su propio documento. Aquí le pone la negrita y que quede centrado. Y ahí usted ya va a estructurar. Les voy a mostrar de una vez ya uno elaborado que se hizo de esta manera. Entonces aquí vea, está el objetivo, están los objetivos específicos, usted le escribe en la IA unos objetivos específicos para tal tarea. Está el alcance, todo esto fue elaborado con la ayuda de la IA. Estas definiciones sí fueron sacadas de la resolución. Condiciones generales, requisitos para realizar el trabajo en alturas, usted también se puede apoyar con la IA. Los recursos, entonces, ¿qué pasa, muchachos? Estos procedimientos se deben hacer con el acompañamiento de la persona que hace el trabajo. Por eso yo siempre les he dicho, esto no se puede hacer solo, toca ir y apoyarse con los muchachos que hacen el trabajo. Entonces usted dice, venga, ¿usted qué elementos utiliza? Y ahí ustedes se van a encontrar con algunas cosas de que ellos suben como pueden, pero para eso está usted como profesional en seguridad y salud del trabajo, para que usted diga, venga, no, espere, ahí en lugar de usted treparse por ese lado, vamos a hacer una escalera fija o vamos a tener una escalera tipo tijera, ¿sí? Dependiendo el inventario de tareas, usted va a reconocer estos recursos y esos recursos van a ir plasmados en el procedimiento. Documentos relacionados, pues el permiso, las listas de chequeo, la lista de verificación de la línea de vida. ¿Sí ves? Yo aquí les estoy mostrando como un ejemplo, pero todo depende de la realidad del contexto donde ustedes estén elaborando el procedimiento. Este punto 6 es el, bueno, pueda que a ustedes les dé punto 4 o punto 7, pero el título donde dice detalles de la actividad es el detalle del paso a paso. ¿Quién le da ese paso a paso? Se los da los trabajadores que hacen esa tarea. Ellos son los que saben cómo, qué es lo que tienen que hacer. Entonces aquí pues hay un ejemplo: recibir el informe por parte del jefe, prepare y organice las herramientas, prepare y revise los elementos de protección personal. Pero fíjese que estos pasitos nos los dio la IA. Uno puede escribir, hágame el paso a paso para una tarea, y usted tiene que escribirle a la IA la tarea, ¿sí? De acuerdo con la realidad que usted esté viendo en el sitio de trabajo, ¿sí? Le escribe y ahí la IA le va a ayudar a escribir estos paso a paso, ¿sí? Y aquí al final elaboró, revisó y aprobó. Y listo. Fíjese que ahora con las ayudas de las tecnologías, hace unos años a uno le tocaba era escribir todo esto, inventarse esto. Ahora yo qué voy a escribir. Y por eso pues usted empezaba a buscar en diferentes partes, porque no había manera de usted poder estructurar sus propios documentos. El propósito de este módulo es explicarle que usted mismo lo puede hacer, y lo puede hacer de esa manera. Lo mismo pueden hacer los formatos de cualquier cosa.
o pueden hacer los análisis de riesgos por oficio. ¿Quién dijo que los análisis de riesgos por oficio tenían que ser en Excel? Pueden ser en Word. Les voy a mostrar un ejemplo, ¿sí? Pero pues si a ustedes les gusta el Excel y están acostumbrados al Excel, pues háganlos en Excel. Pero se pueden apoyar con la IA. Entonces usted aquí puede escribir. Escríbame, verá cómo lo pueden hacer. Escribir el paso a paso para la tarea de lavar los tanques de agua. Es importante que usted sea muy específico, porque si es un tanque de combustible es diferente, ¿no? Entonces, los tanques de agua que están a una altura de 14 metros son fabricados en plástico y se deben lavar utilizando manguera de agua, detergentes. Estoy aquí escribiendo cualquier cosa, pero eso depende de la realidad de la empresa. Y para llegar a esa altura utilizaremos una escalera vertical fija. Vamos a ver, fija, anclada a la base en cemento, donde descansan los tanques. Vamos a ver qué nos dice. Es que todo depende, vea, el paso a paso. Vea, aquí le dice los equipos de protección personal, los materiales, pero ojo, o sea, esto es una ayuda, pero todo, usted tiene que poner su pensamiento profesional, ¿no? Entonces, procedimiento, vea, usted tiene que hacer una inspección previa de los equipos, preparación del área, preparación del trabajador, ascenso a la plataforma. Entonces subir a la plataforma de la escalera de manera lenta y segura. Aquí ya le está apareciendo. Y usted puede poner ese análisis de riesgos en Word, pero si usted lo quiere poner en Excel, pues póngalo en Excel. Hay una estructura en Excel que es el paso a paso, a qué riesgos estoy expuesto y cómo los voy a controlar. Fácil. Usted ya simplemente le escribe aquí. En una tabla de 3 columnas, mira, en una tabla de 3 columnas, escribir en la columna 1 el paso a paso, los pasos para lavar el tanque. Espere, yo me hago por aquí. Para lavar el tanque. En la columna 2, los riesgos de cada paso. Y en la columna 3, cómo disminuyo ese riesgo. Enter. Y ahí le bota la tabla, ¿sí ve? Ya usted incluso acá abajo creo que exportar a Excel, vea, exportar a Excel. Entonces, fíjese que con la ayuda de esta tecnología, mire que antes a uno le tocaba hacer el paso a paso. Entonces, inspección previa, riesgos potenciales, caída de objetos, electrocución, exposición a sustancias peligrosas, medidas de prevención, vea, utilizar los equipos de protección personal, y ya usted lo comienza a complementar. Usted simplemente lo exporta a Excel y ya si lo quieren ver en Excel, pues muy bacano. Muy bacano si usted quiere trabajar en Word, como usted lo quiera, pero lo importante es que usted tenga los procedimientos y los análisis de riesgos elaborados. Espero que con esta orientación usted ya pueda elaborar cualquier procedimiento, cualquiera. Un procedimiento ni siquiera puede ser de alturas, un procedimiento cualquiera, ya usted con la ayuda de la IA, y fíjese que esta es una versión gratuita, por eso lo quería hacer con la versión gratuita, para que ustedes vean que también es utilitaria para poder realizar el trabajo.